El aviso de desalojo temblaba en mis manos mientras leía la misma línea por cuarta vez. 30 días para desocupar la propiedad. Mi madre estaba parada en la puerta de lo que solía ser mi habitación de la infancia, brazos cruzados, su boca formando esa línea familiar de decepción que había conocido durante mis 43 años de vida. «Camila, sabías que esto iba a pasar», dijo, su voz cargando ese mismo tono que había usado cuando tenía 8 años, y arrastré lodo por su cocina inmaculada. «El alquiler va a subir a 1.200 euros al mes a partir de la próxima semana. Rodrigo necesita el dinero extra para las facturas médicas de la pequeña Isabela». Mi pecho se apretó mientras las palabras se hundían. 1.200 euros. Por una habitación por la que había estado pagando 400, en la casa que había estado ayudando a mantener durante los últimos 2 años desde que papá murió. La misma casa donde dormía en un colchón inflable porque mis muebles reales habían sido trasladados al garaje para hacer espacio para el equipo de ejercicio viejo de Rodrigo que nunca usaba. «Mamá, he estado pagando todas las facturas de servicios, comprando todos los víveres y cubriendo los impuestos de la propiedad», dije, mi voz quebrándose a pesar de mi esfuerzo por mantenerme calmada. «No puedo permitirme 1.200 encima de todo lo demás». Se encogió de hombros y algo frío se instaló en mi estómago. «Entonces tal vez es hora de que encuentres tu propio lugar. La familia de Rodrigo necesita estabilidad ahora mismo». La forma en que dijo «la familia de Rodrigo» me golpeó como un golpe físico. No, la familia de tu hermano, o incluso solo Rodrigo y Paloma. La familia de Rodrigo, los elegidos. La vi girarse y caminar de vuelta hacia la cocina, donde sin duda comenzaría a preparar el asado favorito de Rodrigo para la cena del domingo, justo como había hecho cada semana desde que se mudó de vuelta al pueblo hace 3 meses. Mis manos temblaban mientras doblaba el aviso y lo metía en mi bolso. A través de las paredes delgadas, podía escuchar a Paloma riéndose de algo en su teléfono en la sala de estar. Mi antigua sala de estar, donde solía ver películas con mamá los domingos por la noche, antes de que Rodrigo decidiera que su creciente familia necesitaba más espacio. La ironía no se me escapaba de que era yo la que estaba siendo pedida que se fuera para que tuvieran más espacio, mientras había sido yo la que había mantenido este lugar funcionando desde el funeral de papá. Esa noche me senté en mi auto afuera del Carrefour, mirando mi estado de cuenta bancario en mi teléfono. Después de pagar los servicios de este mes, víveres y el seguro de propiedad de mamá, tenía exactamente 843 euros a mi nombre. Las matemáticas eran brutales y simples. No podía permitirme quedarme y no podía permitirme irme. Mi posición de supervisora en la oficina de seguros pagaba dinero decente, pero no lo suficiente para cubrir el primer mes de alquiler, depósito de seguridad y gastos de mudanza todo de una vez. Me sentía atrapada en una jaula hecha de mi propia bondad. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi compañera de trabajo, Valentina. «Chica, te ves como si no hubieras dormido en semanas. ¿Todo bien?» Valentina Morales había sido mi vecina de escritorio durante 3 años y tenía esta forma de ver a través de mis desvíos educados que tanto me consolaba como me aterrorizaba. Había estado evitando sus miradas preocupadas toda la semana, pero sentada aquí en el estacionamiento, rodeada de familias cargando víveres en sus autos, sentí la urgencia abrumadora de contarle a alguien la verdad. La llamé de vuelta. «Vale, ¿puedo preguntarte algo sin que pienses que soy completamente patética?» Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Si tu familia te estuviera tratando como empleada mientras pagas sus cuentas, ¿te quedarías porque es familia o te irías aunque significara luchar sola?» El silencio se extendió tanto que me pregunté si la llamada se había cortado. Cuando Valentina finalmente habló, su voz era gentil pero firme. «Camila, cariño, la familia no te cobra 1.200 euros por dormir en el suelo de una casa que estás manteniendo. Eso no es familia. Eso es explotación con una relación de sangre». Algo se movió dentro de mi pecho cuando dijo esa palabra. Explotación. Había estado llamándolo ayudar a la familia
o hacer mi parte, pero Valentina lo había nombrado por lo que realmente era. ¿Pero a dónde iría?, susurré, odiando lo pequeña que sonaba mi voz. He estado viendo apartamentos en línea, y todo lo decente requiere el primer y último mes de alquiler más un depósito de seguridad. Esos son más de 3.000 euros que no tengo. Quédate conmigo, dijo Valentina sin dudar. Mi contrato permite huéspedes hasta por 90 días y honestamente podría usar ayuda con mi parte del alquiler. Puedes ahorrar dinero y decidir tu próximo movimiento sin que tu madre tenga amenazas financieras sobre tu cabeza. La oferta me golpeó como un salvavidas lanzado a una persona que se ahoga, pero aceptarla se sentía como admitir que mi propia familia no me quería. La mañana siguiente, entré a la cocina de mamá para encontrar a Rodrigo sentado en la mesa, navegando en su teléfono mientras Paloma alimentaba a la bebé Isabela en mi antiguo lugar junto a la ventana. La vista de ellos, tan cómodos en lo que solía ser mi espacio, hizo que mi estómago se apretara, pero lo que realmente captó mi atención fue el catálogo brillante extendido sobre la mesa. «Cochecitos de lujo para bebés», decía la portada, con etiquetas de precios que hicieron que me lloraran los ojos. El modelo más barato costaba 800 euros. «Buenos días, Cami», dijo Rodrigo sin levantar la vista. «Mamá me contó sobre la situación del alquiler. No te lo tomes personal. Solo necesitamos el ingreso extra ahora mismo». Señaló el catálogo como si explicara todo. «Isabela está creciendo y queremos conseguirle uno de estos cochecitos premium antes de que supere el actual. Las características de seguridad son increíbles y Paloma leyó que el sistema de suspensión es mejor para las espinas en desarrollo de los bebés». Lo miré fijamente, mi taza de café congelada a medio camino hacia mis labios. «¿Necesitas mi dinero del alquiler para un cochecito?». Las palabras salieron más planas de lo que pretendía, pero Rodrigo solo se encogió de hombros. «No es solo un cochecito, Cami. Es una inversión en la salud y desarrollo de Isabela. Además, Paloma quiere empezar a llevarla al parque elegante al otro lado del pueblo, y realmente necesitas el equipo correcto para esos senderos para caminar». Paloma levantó la vista de alimentar a Isabela, su expresión brillante y ajena. «Oh, Camila, deberías ver las reseñas de este». Señaló un modelo negro elegante con más características que mi auto. Tiene un sistema de sonido incorporado, portavasos, y la tela es resistente a las manchas. La mamá de Rodrigo está siendo tan generosa ayudándonos a permitírnoslo. La forma casual en que dijo, «la mamá de Rodrigo», no «tu mamá», o incluso solo «tu madre», me golpeó como agua helada. En el mundo de Paloma ni siquiera existía como familia. «¿Cuánto cuesta ese?», pregunté, aunque tenía miedo de escuchar la respuesta. 1.500, pero vale cada centavo. Se emocionó Paloma. Calculamos que con el aumento del alquiler lo tendremos pagado en poco más de un mes. Es el momento perfecto realmente. Momento perfecto. Sentí algo caliente y amargo subir en mi garganta mientras me daba cuenta de que ya habían gastado mi dinero en sus mentes. No estaban preguntando si podía permitirme el aumento o si necesitaba tiempo para ajustar mi presupuesto. Habían decidido que mi sacrificio financiero valía su conveniencia, y ahora me estaban mostrando exactamente lo que mi desplazamiento les compraría. Me disculpé y caminé a mi habitación, cerrando la puerta antes de sacar mi teléfono para enviarle un mensaje a Valentina. ¿Esa oferta sigue en pie? Creo que necesito aceptarla antes de lo que pensaba. Su respuesta llegó inmediatamente. Absolutamente. ¿Quieres hablar de eso durante el almuerzo hoy? Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar correctamente. Alguien me estaba tratando como una persona cuyos sentimientos y circunstancias importaban, y el contraste con el desprecio casual de mi familia era tan marcado que hizo que me doliera el pecho. En el almuerzo, Valentina echó un vistazo a mi cara y me pidió un doble espresso sin preguntar. «Bueno, cuéntamelo. ¿Qué pasó esta mañana?». Le conté sobre el catálogo del cochecito, sobre el desprecio casual de Paloma hacia mi existencia,
sobre la suposición de Rodrigo de que mi sacrificio financiero era solo el orden natural de las cosas. La expresión de Valentina se oscureció con cada detalle, y cuando terminé, estaba agarrando su taza de café tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Camila, escúchame muy cuidadosamente, dijo, inclinándose hacia adelante. Lo que acabas de describir no son dinámicas familiares normales. Eso es abuso financiero. Están usando tu apego emocional a la obligación familiar para explotarte, y ni siquiera están fingiendo respetarte mientras lo hacen. Sacó su teléfono y comenzó a escribir. Le estoy escribiendo a mi arrendador ahora mismo para confirmar la política de huéspedes. Te mudas este fin de semana y vamos a ayudarte a ahorrar suficiente dinero para conseguir tu propio lugar en tus términos, no en los de ellos. El alivio que me invadió fue tan intenso que casi comencé a llorar allí mismo en el restaurante. Pero ¿qué les digo? Mamá va a hacerme sentir culpable por abandonar a la familia, y Rodrigo probablemente dirá que estoy siendo dramática. La risa de Valentina fue áspera y sin humor. Cariño, no estás abandonando a nadie. Estás dejando que dejen de abandonarte mientras te vacían los bolsillos. Hay una diferencia. Tenía razón. Pero la idea de realmente confrontarlos hizo que me temblaran las manos. Había pasado tantos años siendo la buena hija, la que nunca causaba problemas, que siempre ponía a la familia primero. La idea de defenderme se sentía extraña y aterrorizante. ¿Pero qué si tienen razón? ¿Qué si estoy siendo egoísta? Susurré. Valentina extendió la mano a través de la mesa y agarró mi mano. Camila, ¿cuándo fue la última vez que alguno de ellos preguntó cómo estabas? ¿Cuándo fue la última vez que mostraron preocupación por tu bienestar, tus finanzas, tu futuro? Abrí la boca para responder y luego la cerré de nuevo. No podía recordar. No desde que papá murió, de todos modos. Tal vez ni siquiera antes de eso. Rodrigo siempre había sido el hijo dorado, el exitoso con la familia perfecta, y yo había sido la confiable, la que manejaba las cosas aburridas como facturas y mantenimiento y trabajo emocional. No me ven como una persona, dije, las palabras sintiéndose extrañas y tristes saliendo de mi boca. Me ven como una función. Exactamente, dijo Valentina firmemente. Y las funciones no pueden tener necesidades o límites o sueños. Pero tú no eres una función, Camila. Eres una persona completa que merece ser tratada con respeto básico y consideración. Apretó mi mano. Y cuando dejes de realizar esa función para ellos, se van a dar cuenta rápido de lo que perdieron. La pregunta es, ¿estás lista para dejarlos? Esa noche, llegué a casa con un nuevo sentido de propósito, pero lo que encontré en la cocina me detuvo en seco. Mamá estaba sentada en la mesa con una pila de papeles, calculadora en mano, viéndose más animada de lo que la había visto en meses. «Oh, bien, estás en casa», dijo sin levantar la vista. «He estado revisando las finanzas, y con tu nueva contribución de alquiler, realmente tendremos suficiente cada mes para algunas mejoras bonitas por aquí». Extendió los papeles como si estuviera compartiendo buenas noticias. Estoy pensando que finalmente podemos reemplazar esa lavadora vieja, tal vez conseguir una de esas elegantes de carga frontal. Y Rodrigo mencionó querer convertir el sótano en un cuarto de juegos apropiado para Isabela, así que necesitaremos presupuestar para pisos y pintura. Cada artículo que mencionaba se sentía como otro peso añadido a mi pecho. No solo estaba tomando mi dinero, ya lo estaba gastando en mejoras de las que nunca me beneficiaría. «Mamá», dije cuidadosamente, «¿qué pasa con las facturas que he estado pagando? ¿Los servicios, los víveres, los impuestos de propiedad?» Agitó su mano desdeñosamente. «Oh, puedes seguir manejando esas. Esto es solo dinero extra para las cosas que realmente necesitamos». Dinero extra para cosas que realmente necesitamos. Como si los servicios y comida e impuestos que había estado cubriendo no fueran necesidades reales, solo mis pequeños gastos de pasatiempo. Caminé a mi habitación y me senté en mi colchón inflable, mirando las cajas de mudanza que había estado demasiado deprimida para desempacar desde que papá murió. Por impulso,
Agarré mi laptop y comencé a revisar mis estados de cuenta bancarios de los últimos 2 años. Los números eran asombrosos. Había pagado más de 18.000 euros en servicios, víveres, impuestos de propiedad y mantenimiento de la casa. 18.000 euros que habían mantenido a esta familia cómoda y segura mientras yo dormía en el suelo y comía fideos instantáneos para cenar la mayoría de las noches. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi tía Esperanza, la hermana de mamá. Cariño, tu madre mencionó que te estás mudando. Espero que no sea por problemas de dinero. Sabes que tu padre habría querido que te quedaras cerca de la familia. El mensaje hizo que mi sangre hirviera. Por supuesto que mamá había llamado a Esperanza, probablemente inventando alguna historia sobre cómo estaba abandonando a mi pobre madre viuda por razones egoístas. Pero Esperanza no sabía sobre el aumento del alquiler, el fondo del cochecito, o el hecho de que había estado apoyando sola a este hogar. Tomé una captura de pantalla de mi aplicación bancaria mostrando los 18.000 en pagos y se la envié de vuelta a Esperanza con un mensaje simple. Esto es lo que he contribuido para mantener a mamá cómoda durante los últimos 2 años. Está subiendo mi alquiler a 1.200 euros al mes para que Rodrigo pueda comprar un cochecito de lujo. No estoy abandonando a la familia. Estoy dejando que la familia deje de abandonarme. Los 3 puntos mostrando que Esperanza estaba escribiendo aparecieron y desaparecieron varias veces antes de que finalmente respondiera. Oh, cariño, no tenía idea. Tu madre no mencionó nada de esto. La validación de alguien en mi familia extendida se sintió como una represa rompiéndose. No estaba loca, no era egoísta y no estaba equivocada. Incluso Esperanza, que siempre había sido la mayor partidaria de mamá, podía ver la injusticia cuando se presentaba con los hechos. El sábado por la mañana llegó con el peso de la finalidad. Había pasado toda la noche empacando mis pocas pertenencias, y Valentina vendría a las 10 para ayudarme a mudarme. La casa estaba inusualmente silenciosa. La familia de Rodrigo había ido a alguna expo de bebés para investigar más compras caras que podrían hacer con mi dinero. Mamá estaba en la cocina haciendo sus famosos rollos de canela, probablemente pensando que el olor de mi favorito de la infancia me haría sentir culpable para quedarme. ¿Realmente vas a hacer esto?, preguntó cuando entré con mi primera caja. Su voz llevaba esa mezcla particular de dolor y acusación que me había controlado durante décadas. ¿Después de todo lo que esta familia ha pasado, simplemente vas a alejarte? Puse la caja abajo y la miré. Realmente la miré. Tal vez por primera vez en años. Era más pequeña de lo que recordaba, más frágil, pero sus ojos tenían la misma chispa manipulativa que siempre habían tenido cuando necesitaba doblar a uno de nosotros a su voluntad. Mamá, he pagado 18.000 euros en facturas para esta casa durante los últimos 2 años, dije, mi voz más firme de lo que había esperado. He dormido en un colchón inflable mientras el equipo de ejercicio de Rodrigo se sienta en mi antigua habitación juntando polvo. Te he visto priorizar un cochecito de lujo sobre tener cualquier preocupación por mi bienestar financiero o situación de vivienda. Abrió la boca para interrumpir, pero levanté mi mano. No me estoy alejando de la familia. Me estoy alejando de ser tratada como un cajero automático sin sentimientos. Su cara pasó por varias expresiones. Sorpresa, ira y finalmente esa mirada herida familiar que me había hecho ceder tantas veces antes. Camila, cariño, nunca te pedimos que pagaras por todo. Te ofreciste a ayudar después de que tu padre murió y estuvimos agradecidos. La reescritura de la historia fue tan suave, tan practicada, que casi la creí por un segundo. Casi. Me ofrecía a ayudar temporalmente mientras averiguábamos las cosas. Corregí. Eso fue hace 2 años. Y ahora me estás cobrando triple alquiler para financiar las compras de Rodrigo mientras apenas puedo permitirme víveres. El auto de Valentina se detuvo en la entrada y sentí una oleada de alivio. Mi aliada estaba aquí. Pero eso termina hoy. Valentina tocó y entró sin esperar, captando la escena inmediatamente. «Señora Herrera», dijo educadamente. Luego se dirigió a mí. «¿Lista?». La pregunta simple, hecha con tal apoyo claro,
Me dio la fuerza que necesitaba. Mamá miró entre nosotras, probablemente calculando si podía manipular a esta extraña que claramente veía a través de sus tácticas. «Estás cometiendo un error, Camila», dijo mamá, su voz tomando ese tono ominoso que usaba cuando la manipulación gentil fallaba. «La familia es todo lo que tienes en este mundo. No quemes puentes que podrías necesitar cruzar otra vez». La amenaza apenas estaba velada, pero en lugar del miedo usual, sentí algo inesperado. Lástima. Estaba tan acostumbrada a controlar a través de culpa y miedo que ni siquiera podía reconocer límites genuinos cuando aparecían. «Tienes razón, mamá», dije, sorprendiéndola con mi calmo acuerdo. «La familia es importante. Por eso estoy tan decepcionada de que la mía eligiera explotarme en lugar de valorarme». Pasé junto a ella para conseguir mi caja final y me siguió, su compostura finalmente agrietándose. «¿Explotarte? Camila, eso es ridículo. Te hemos dado un lugar para vivir, apoyo familiar». Me han dado un colchón inflable en una habitación que solía ser mía. Me cobraron alquiler para vivir en una casa que mantengo y me trataron como una molestia cuando tu familia real necesitaba espacio. Valentina apareció en la puerta, claramente escuchando cada palabra, pero manteniéndose respetuosamente silenciosa. «¿Y ahora quieres triplicar mi alquiler para comprarle a la bebé de Rodrigo un cochecito de lujo, mientras como fideos instantáneos y ahorro monedas para la lavandería?» La cara de mamá se puso roja. «Ese cochecito es una necesidad. ¿No entiendes por qué no tienes hijos propios?» Las palabras dieron exactamente donde había apuntado, en la vieja herida de mi compromiso fallido y los hijos que nunca tuve. Pero en lugar de la vergüenza usual, sentí algo más. Claridad. Tienes razón, no tengo hijos, pero sí entiendo lo que significa ser responsable de mis propios gastos, en lugar de exigir que alguien más sacrifique su seguridad financiera por mis deseos. Le entregué a Valentina mi caja final y saqué la carta que había escrito a las 3 de la mañana. «Mamá, esto explica todo lo que necesitas saber sobre las facturas, los números de cuenta y cuándo vencen los pagos. A partir de hoy, ya no cubro ningún gasto del hogar. Puedes pedirle ayuda a tu hijo favorito con esas». Puse la carta en el mostrador de la cocina junto a sus rollos de canela. Sus ojos se abrieron mientras leía el encabezado. «Información de cuenta de servicios y transferencia de pago». «Camila, no puedes hablar en serio. Solo la factura eléctrica es más de 200 euros al mes y los impuestos de propiedad son problema de Rodrigo ahora. Terminé. Él es quien se beneficia de esta casa y él es a quien estás priorizando. Hora de que se comporte como un adulto real». Valentina tocó mi brazo gentilmente. «¿Lista?», preguntó otra vez. Esta vez, asentí con completa certeza. Mientras caminábamos hacia la puerta, mamá gritó detrás de nosotras, su voz subiendo a ese tono particular que solía hacerme congelar en mis pasos. «Camila, regresa aquí ahora mismo. No puedes simplemente abandonar tus responsabilidades». Pero seguí caminando, y por primera vez en mi vida adulta, su voz no tenía poder sobre mí. Lo último que escuché mientras la puerta del auto de Valentina se cerró de golpe fue a mamá marcando frenéticamente su teléfono, probablemente llamando a Rodrigo para decirle que su hermana finalmente había perdido la cabeza. No sabía que realmente la había encontrado. La primera llamada llegó a las 6:30 esa noche, justo cuando Valentina y yo estábamos celebrando mi libertad con comida china para llevar y una botella de vino. El nombre de Rodrigo parpadeó en la pantalla de mi teléfono y casi no contesté. Cuando finalmente lo hice, su voz estaba tensa de pánico. «Camila, ¿qué diablos es esta carta que mamá me dio? No puedes simplemente dumbar todas las facturas del hogar en mí sin advertencia». «En realidad, sí puedo», dije, sorprendida por lo calmada que sonaba. «Querías el dinero extra del alquiler para tu fondo del cochecito, así que ahora tienes la responsabilidad que viene con eso. Bienvenido a ser un adulto, Rodrigo». El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. Cuando finalmente habló, su voz había cambiado a ese tono quejumbroso que había usado de niño cuando quería algo. «Vamos, Cami,
Sabes que no puedo permitirme todas estas cosas ahora mismo. Mi trabajo en el concesionario apenas cubre el alquiler de nuestro apartamento. Me reí. Realmente me reí de la ironía. Gracioso cómo de repente entiendes la presión financiera cuando es tu problema en lugar del mío. Valentina levantó su copa de vino en un brindis silencioso, sonriendo ante mi nueva columna vertebral. Rodrigo, durante 2 años he estado pagando por todo mientras tú y Paloma me trataban como empleada contratada. Ahora puedes averiguar cómo ser responsable de los gastos de tu propia familia. ¿Pero qué pasa con mamá? Ella tiene un ingreso fijo. La preocupación por el bienestar de nuestra madre, que había estado completamente ausente cuando estaban planeando triplicar mi alquiler, era de repente urgente, ahora que él podría tener que contribuir. Entonces, tal vez no deberías haber alentado a que echara a la hija que realmente la estaba apoyando, respondí. Paloma parecía bastante emocionada sobre ese cochecito de 1.500 euros. Tal vez puede devolverlo y ayudar con la factura eléctrica en su lugar. La segunda llamada llegó de mamá 1 hora después, su voz temblando con una mezcla de rabia y desesperación. Camila, Rodrigo dice que no puede permitirse hacerse cargo de las facturas. Tienes que volver y arreglar este lío que has creado. La sensación de derecho en su voz era impresionante. Incluso ahora, estaba enmarcando mi escape de la explotación como un lío que había creado en lugar de consecuencias que habían ganado. Mamá, no creé este lío. Era lo único que lo mantenía unido, dije firmemente. Elegiste priorizar los deseos de Rodrigo sobre mi dignidad básica. Ahora tienes que vivir con esa elección. Valentina apretó mi mano alentadoramente mientras continuaba. Espero que ese cochecito valga la pena perder a la hija que realmente se preocupaba por tu bienestar. Cuando colgué, Valentina levantó su copa otra vez. Por Camila Herrera, que finalmente dejó de prenderse fuego para mantener calientes a personas ingratas. El brindis se sintió como una bendición, como el final oficial de mi vida anterior y el comienzo de algo completamente nuevo. 3 semanas después, estaba sentada en la sala de estar soleada de Valentina, realmente leyendo un libro por placer por primera vez en años, cuando mi teléfono comenzó a vibrar con una serie de mensajes cada vez más frenéticos. El primero era de Paloma. Camila, por favor llámame. Realmente necesitamos hablar. Luego Rodrigo. Se cortó la electricidad. Mamá está llorando. ¿Puedes por favor ayudarnos a resolver esto? Finalmente, mamá misma. Tu hermano tuvo que sacar un préstamo de día de pago para cubrir las facturas. Esto se está volviendo ridículo. Le mostré los mensajes a Valentina, que estaba trabajando en su laptop en la mesa de la cocina. Levantó la vista con cejas alzadas. ¿Préstamo de día de pago? ¿Ya? Solo han pasado 3 semanas. El placer malicioso se sintió delicioso y terrible al mismo tiempo. Aparentemente la responsabilidad financiera es más difícil de lo que pensaban, dije, dejando mi teléfono a un lado sin responder a ninguno de los mensajes. Pero las llamadas siguieron llegando. Tía Esperanza llamó esa noche, su voz cuidadosamente neutral. Cariño, tu madre me pidió que preguntara por ti. Está preocupada por la situación familiar. Podía escuchar la pregunta no dicha. ¿Había perdido la cabeza? Estoy muy bien, tía Esperanza, dije honestamente. Estoy durmiendo en una cama real. Puedo permitirme víveres y nadie me está cobrando alquiler para vivir en algún lugar donde no soy querida. ¿Pero qué pasa con tu madre? Dice que las facturas son abrumadoras sin tu ayuda. Ahí estaba, el viaje de culpa entregado por proxy. Tía Esperanza, ¿recuerdas lo que te dije sobre contribuir 18.000 euros durante 2 años? Silencio. Mamá tiene 2 opciones. Puede reducir el tamaño a algo que pueda permitirse con su ingreso fijo, o Rodrigo puede dar un paso adelante y apoyar el estilo de vida que ha estado disfrutando a mi costa. El punto de quiebre llegó cuando Paloma apareció en mi oficina. Seguridad llamó para decirme que tenía una visita, y ahí estaba en el vestíbulo, sosteniendo a la bebé Isabela y viéndose como si no hubiera dormido en días. Camila, por favor, dijo antes de que pudiera siquiera sentarme.
Rodrigo perdió su trabajo ayer porque ha estado tan estresado por el dinero que ha estado cometiendo errores en el trabajo. Podríamos perder nuestro apartamento. Miré a Isabela, inocente en todo este drama familiar, y sentí una punzada de simpatía. Pero entonces recordé el catálogo del cochecito de lujo, la forma casual en que habían planeado gastar mi sacrificio, el desprecio completo de mi humanidad. Paloma, lamento que Rodrigo perdiera su trabajo, pero esa no es mi responsabilidad arreglarlo. Dije gentil, pero firmemente. Ambos son adultos. Lo resolverán. Su cara se desplomó. Pero estábamos contando con explotarme indefinidamente, terminé. Lo sé, ese fue su error, no el mío. 6 meses después, estaba firmando el contrato de arrendamiento de mi propio apartamento de una habitación cuando Valentina llamó con una actualización que había escuchado a través del rumor familiar. Tu mamá vendió la casa, dijo, y podía escuchar la sonrisa en su voz. Aparentemente se está mudando a una comunidad de vida asistida, y la familia de Rodrigo tuvo que mudarse con los padres de Paloma. Sentí una mezcla compleja de emociones, pero el arrepentimiento no era una de ellas. Bien por ella, dije, hablando en serio. Debería haber reducido el tamaño hace años en lugar de depender de mí para subsidiar un estilo de vida que no podía permitirse. Mi nuevo apartamento era pequeño pero brillante, con una habitación real, una cocina donde podía cocinar comidas verdaderas, y lo más importante, era mío. Nadie podía subir mi alquiler para financiar las compras de lujo de otra persona o echarme para hacer espacio para el hijo favorito. El contacto final llegó mientras estaba colgando cuadros en mis nuevas paredes. Mamá llamó, su voz más pequeña de lo que la había escuchado jamás. Camila, he estado pensando mucho sobre todo lo que pasó. Tal vez no aprecié cuánto estabas haciendo por nosotros. Lo más cercano a una disculpa que probablemente iba a obtener. Tal vez. Estuve de acuerdo, sin hacérselo fácil. Rodrigo ha tenido dificultades encontrando trabajo, y los padres de Paloma no son muy pacientes con el bebé llorando por la noche. Están pensando en mudarse a un estado más barato. Hubo una larga pausa. Extraño nuestras noches de película los domingos. Por un momento, casi me ablandé. Casi. Entonces recordé el colchón inflable, los encogimientos de hombros despectivos, la crueldad casual de ser tratada como un cajero automático con sentimientos que no importaban. Mamá, elegiste la comodidad de Rodrigo sobre mi dignidad cada vez que importaba. No puedes extrañar algo que nunca realmente valoraste. Colgué y volví a colgar mis cuadros, donde Valentina me estaba ayudando a arreglar mi nueva sala de estar. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó, observándome cuidadosamente. Miré alrededor de mi pequeño espacio perfecto. Pensé en mi cuenta de ahorros creciente, mis planes de fin de semana que me pertenecían completamente, y la paz que venía con saber que nunca más despertaría preguntándome si mi propia familia me veía como humana. Ninguno en absoluto, dije, y lo decía en serio con cada palabra. A veces la mejor familia es la que eliges, no en la que naces. Aprendí que la sangre no da derecho a la gente a desangrarte y que amarte lo suficiente como para alejarte de la explotación no es egoísmo, es supervivencia. Ahora dime, ¿qué harías si estuvieras en mi lugar? No olvides suscribirte a este canal y comentar desde dónde estás viendo.